Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Qué gusto estar conectados por este medio. Vamos a estudiar hoy un salmo realmente hermoso, un salmo donde nos podemos identificar, donde sin duda alguna tú y yo hemos pasado momentos difíciles, momentos en los cuales necesitamos protección, momentos en los cuales nos estamos mostrando tal y como somos y reconocemos que necesitamos también perdón. Bueno, este Salmo 25 nos habla acerca de ello. Te invito a que abras la palabra de Dios en el Salmo 25 y vamos a hablar cómo la protección y el perdón son cosas que todos necesitamos. Todos en el mundo necesitan protección y necesitan perdón de alguna u otra manera. ¿Sabes? Pero necesitamos humildad para reconocer que necesitamos ambas cosas o tal vez incluso estar metido en problemas muy fuertes. Decía hace algún tiempo que tuve la oportunidad de platicar con un luchador de la AAA y decíamos, yo le platicaba a él que a veces cuando el ser humano toca suelo, pasa los momentos más difíciles de su vida, reconoce que necesita ayuda y quiere salir de ahí y él me decía, a veces ni así, a veces ni así. Bueno, este salmo, Salmo 25, es un salmo muy interesante, de hecho fue creado como un acróstico, inicia con la letra A del alfabeto hebreo hasta la letra Z, o sea, la última letra. Este salmo es una oración a Dios. Podemos ver como pues en todo el salmo, pero específicamente del verso 1 al 7 se reflexiona quién es Dios y eso nos lleva a tener confianza en dónde depositamos nuestra fe, en cómo caminamos. Un poco más adelante continúo acerca de esta oración, porque recordemos que los salmos son eso, son oraciones cantadas o cánticos como si fueran oraciones, pero en realidad es alguien abriendo su corazón y diciendo cómo se siente, qué está pasando en su vida, y es una manera de expresarse, de buscar a Dios y de alabarlo también. Bueno, David en este tiempo ya es alguien maduro, no era ese pastor jovencito que tal vez pues era inexperto, porque así somos. Entre más vivimos años en esta tierra y entre más nos relacionamos con Dios, pues nos volvemos más hábiles, más expertos, estamos más maduros. Y sin duda alguna David tuvo pues enemigos cercanos como lejanos y podemos hablar de que su vida pues no quiero decir interesante, pero fue una vida donde el dolor, la persecución, la traición, eh, la envidia, el poder, la política, fue algo que en ocasiones lastimó su vida. Su propio hijo quiso ocupar su lugar. A quien salvó lo quería asesinar, ¿no? Diferentes historias, tal vez incluso hasta de error, ¿no? Errores que él cometió cuando se alejó de Dios o perdió la voluntad de Dios de su camino y empezó a hacer su voluntad. Y es por eso que tal vez tú y yo nos podemos identificar. Una vida, pues, con altas y bajas, con circunstancias difíciles, con problemas. Tal vez David tuvo circunstancias difíciles en las cuales tú y yo podemos decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por lo mismo. O tal vez como David ve, porque vamos a leer este salmo, la vida o cómo él se puede identificar con Dios, me quiero identificar yo. Quiero crecer, quiero tener esa seguridad, quiero ser alguien conforme al corazón de Dios. Bueno, tú y yo también cometemos errores en la vida, como los cometió David, también podemos pasar injusticias y es por eso que este salmo se enfoca en estos dos ámbitos, en la protección y en el perdón, que decíamos son cosas que todos necesitamos. Profundicemos un poco y vayamos a este salmo. Si no tienes escrituras, te aconsejo que descargues la app en tu teléfono para que las puedas leer. Y si tú vives en Guadalajara, pues avísanos si te podemos regalar una porción totalmente gratuita de las escrituras. Muy bien, pues primer punto, habitemos en fe. O sea, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos problemas, cuando estamos débiles, cuando seguimos perseguidos, cuando nos sentimos atormentados? ¿Sabes? Tenemos que habitar en fe en Dios y aferrarnos a lo invisible, aferrarnos a lo que no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice por ahí en el Nuevo Testamento que Moisés se mantuvo viendo hacia lo invisible. Bueno, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. ¿Y cómo le hacemos? Acompáñame a leer verso 1 al verso 3 y allí encontraremos muchas respuestas y soluciones a nuestra vida. Verso 1 al 3 dice la letra, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Desde el verso 1 nos habla acerca de la alabanza, de adoración, de enfoque, de hacia dónde vamos, objetivos, metas. Eh, ¿A quién se está dirigiendo?
¿En quién está confiando? Verso 2 y verso 3. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Wow. Cuando decimos, o el salmista dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y eso tiene una gran profundidad en cuanto a la interpretación, en cuanto a la aplicación, y pueden abarcar muchísimas cosas. Alabanza, dependencia, honor hacia Dios, amor, entre muchas otras cosas más. Aquí se está describiendo a detalle, desde el principio hasta el final de este salmo, como en muchos otros salmos, la característica de quién es Dios, qué representa para nosotros y qué hace en nuestra vida. Y se está enfocando en Dios y solo en Dios. ¿Sabes? David lo sabía y tú y yo tenemos que tener esta conciencia y esta certeza de que solo en Dios está la respuesta a nuestras circunstancias difíciles, a nuestros problemas, a nuestros sueños, a nuestros deseos, a la falta de objetividad en la vida, a que alcancemos los objetivos, las metas. ¿Sabes? En Dios está todo, todo, la plena felicidad. A veces la gente piensa que en autos, en dinero, en posesiones, en, no sé, en algunos deleites que no tienen nada de malo, pero ahí no está el completo gozo, únicamente se encuentra en Dios. Y cuando lo llegamos a conocer, lo entendemos. Pues David está enfocando en esto. Dice, solo el que habita en Dios. De hecho, solo en ti puedo descargar mi angustia, mi preocupación, mi irrazón, porque dice, no sea yo avergonzado. Ahorita vamos a meter un poco a fondo de esto. ¿Sabes? Nuestra falta de fe, porque a veces así somos los seres humanos, decaemos o los problemas hacen pues que nos alejemos, no hacen, o sea, nos debilitan y prueban nuestra fe y a veces nos acercamos a cosas que no son planeadas por Dios y nos alejamos de la cercanía que pudimos haber tenido con Dios. Pero sabes, cuando realmente vamos a Dios, cuando realmente únicamente a Él vamos, dependemos, exaltamos su nombre, queremos que Él nos cuide, nos protege y que nos perdone, porque sin duda alguna tú y yo hemos hecho cosas malas, tú y yo hemos equivocado, hemos errado, hemos fallado el blanco, ¿sabes? Solo en Él tenemos perdón, hay que reconocerlo. Y sabes, en Dios podemos tener esta seguridad, la seguridad que únicamente Dios da y que nadie más puede dar. David ya había experimentado durante su vida cuando nadie lo valoraba, cuando a nadie le importaba, ni su propia familia creía en él. Bueno, Dios lo escogió, lo ungió para ser el próximo rey. Decíamos, pero ya no estamos hablando de ese joven, ¿no? Estamos hablando de alguien experto que tal vez, como tú y yo, aunque a veces tenemos madurez, queremos las cosas instantáneas, rápidas, la respuesta. Y es por eso que David estaba desesperado. Y es por eso que decía, no, no sea avergonzado. Y no únicamente porque ya perdió, ya chafió, ya se equivocó, ya. No, 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 no. Se está refiriendo a el lugar donde deposita su fe. Y por supuesto, es una manera de, perdónenme la palabra, no quiero juzgar ni mucho menos, pero coaccionar a Dios. Tú y yo lo hemos querido hacer. Dios, si sanas a mi enfermo, si ayudas en este problema, yo hago esto, hago el otro. Espérame, Dios no es un policía, no es alguien a quien puedas coaccionar o intercambiar algunas cosas. De hecho, si tú lo prometes a Dios, más vale que le cumplas. Pero, ¿sabes? Dios no es un Dios de intercambios, Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Y este salmo nos lleva a ello, porque a veces no es que no conozcamos a Dios, nuestros problemas nos hacen ver a Dios como si fuéramos nosotros. Necesitamos cosas, necesitamos respuestas, necesitamos... Pero, ¿sabes? Dios no necesita absolutamente nada, nada de nadie. Bueno, David dice que no se alegren mis enemigos. No debemos jamás de desconfiar del tiempo en el que Dios nos va a ayudar, de la manera como nos va a ayudar. Dios no hace las cosas como tú y yo las hacemos y en el tiempo en las que las hacemos. No desconfiemos de Dios. Mejor afirmemos nuestra fe, porque sin duda alguna tú y yo podríamos estar pasando en este mismo momento un momento de dificultad, de problema, de prueba, o si no, no te quiero espantar, pero lo vamos a pasar, porque así es la vida. En este mundo tendremos aflicción, tenemos problemas, tenemos pruebas, tendremos que luchar en la vida, ¿sabes? Enfoquémonos en Dios, habitemos con Dios. Es mejor alegrarnos de lo que Dios va a hacer o de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, aunque no lo veamos. Por eso estamos hablando al principio de aferrarnos a lo invisible, a lo que no vemos. Porque eso es la fe, es decir, habitemos con Dios
en plena actitud de fe. Y eso cambia la historia, cambia nuestra manera, nuestra percepción de ver las cosas, nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender la vida. Bueno, dejemos que Dios lo haga a su manera, confiemos en Él, en el tiempo perfecto, dejemos que nuestra fe se afine y únicamente lo podemos hacer cuando tú y yo estamos pasando pruebas, cuando nos atrevemos a confiar en Dios, cuando en medio de la prueba incluso nos decidimos alabar a Dios, de levantar nuestra alma y depositarla en Él. Bueno, busquemos permanecer en Dios, habitar en Dios y por supuesto que nuestra fe sea como dice al final de este verso 3, permíteme y te lo leo, te recuerdo Salmo 25 si te vas conectando, dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Es decir, Dios va a ejecutar su justicia, no es la mía. Los que, seguramente si yo estoy haciendo algo malo, pues esta gente que se está rebelando, pues tiene razón, pero cuando no tienen causa, Dios defiende la causa justa. Y espero que tú y yo estemos viviendo causas justas y aunque hayamos hecho algo malo, pidamos perdón y vayamos a Dios. Bueno, porque nos vamos a enfocar en Dios, no en nosotros, en Dios. Vamos a enfocarnos en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios. Y esto es parte de habitar en Dios, porque vamos a habitar en ese Dios perfecto, amoroso, lleno de justicia, de gracia, que sabes que está preocupado por ti y por mí y quiere bendecirnos. Bueno, habitemos también en la gracia de su misericordia. Hablamos hace rato, y ¿qué hago cuando necesito perdón, cuando necesito protección, cuando necesito ayuda? Bueno, habitar con Dios. Habitemos en la gracia de su misericordia. Punto número 2, del verso 4 al verso 10. Sígueme con tu vista. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y podremos, porque yo hace rato hice una división, bueno, hace tiempo hice una división de este salmo de varios versículos, pero sabes una cosa, para practicidad estamos haciendo ideas un poco más integrales, integramos algunos versículos más, porque simplemente aquí podemos ver cómo el salmista quiere que Dios le muestre su verdad, y no la verdad del salmista, la verdad de Dios. Y quiere que le enseñe a caminar por el camino correcto y que Dios lo acompañe. Al rato vamos a hablar un poco más de esto, pero se está enfocando en el único Dios que nos puede salvar, si pecamos. Digo, todos pecamos, ¿no? Si pecamos, si estamos pasando las consecuencias de nuestros errores o simplemente alguien hizo algo malo contra nosotros injustamente. Y él dice, en ti he esperado todo el día, verso 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Aquí David está reconociendo que ha pecado y que ha cometido grandes errores, grande, como tú y como yo, hay que reconocerlo. Todos hemos pecado, todos hemos equivocado, todos hemos insultado a Dios con nuestro comportamiento, con nuestra falta de orden, con nuestra falta de agradecimiento a Dios, de reconocimiento de Dios en nuestra vida, en fin. Bueno, pero el asunto es el amor de Dios. Por eso el salmista dice, verso 7, acuérdate de tu bondad. Y no es que a Dios le diga o le está haciendo la barba, ¿no? Bueno y recto es Jehová, Él mismo se está recordando en este canto, en esta oración, quién es Dios, porque cuando vamos a Dios y le conocemos, decíamos, cambia nuestra perspectiva de vida, cuando nos enfocamos en Él y no nosotros, no nuestros problemas, cambia nuestro paradigma de lo que puede suceder en nuestra vida. Bueno, y dice vamos a hablar acerca de la humildad, de la mansedumbre, porque dice que Él va a encaminar a los humildes, va a enseñar a los pecadores, si les reconocemos en humildad que hemos pecado, que hemos transgredido su ley, Él nos va a ayudar a salir de ahí, pero si no lo reconocemos va a ser algo muy difícil. Bueno, dice que le va a enseñar a los mansos su carrera. ¡Wow! Y habla de la misericordia, verso 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¡Wow! ¿Sabes? Espero, dice un discipulado, que en realidad es la definición más práctica de un cristiano, de un discípulo. Un creyente, un discípulo es alguien que busca a Dios, ¿sabes? El que busca a Dios y guarda sus pactos y trata de vivir la palabra de Dios, ¿sabes? Es alguien que reconoce en humildad que se ha equivocado, que necesita de Dios, que ama a Dios, por eso obedece su palabra, que es agradecido con lo que Dios ha hecho por nosotros. David, aunque ya conocía a Dios, porque decíamos, no estamos hablando de un David
alejado de Dios, de un David que no conocía la palabra de Dios, de un David que no se sabía protegido por Dios. Estamos hablando de un David que ya era el rey, que ya había experimentado en varias ocasiones traiciones, persecuciones, circunstancias difíciles en su vida. Era alguien experimentado en Dios, pero aún se reconoce pecador. En realidad se necesita humildad para reconocer que tenemos miedo, porque a veces incluso dicen, no, los hombres no lloran, que no eres hombre porque tienes miedo. No, perdóname, hombres y mujeres podemos llorar. Es más, a veces debemos de llorar, se limpian los ojos, se limpia el alma, nos desahogamos. Y también podemos tener miedo. O sea, espérame, no siempre vamos a ser hombres que no temen. De hecho, en el temor a veces nos acercamos a Dios. En el temor nos podemos sentir protegidos por Dios, porque sabemos de lo que estamos ocurriendo, de lo que puede ocurrir. Bueno, pero también hay que ser humildes para reconocer que seguimos necesitando de Dios y de su palabra, como de su presencia, en cualquier momento y en cualquier parte de nuestra vida, aunque ya seamos, no quiero decir expertos en la palabra de Dios, aunque ya conozcamos de Dios, aunque ya tengamos una relación con Él, seguimos con una necesidad de su presencia, de buscarle, de agradecerle, porque en toda nuestra existencia vamos a necesitar de Dios. Que Él nos muestre sus caminos, que te recuerdo que sus caminos son más altos, más excelsos que nuestros caminos. Bueno, tenemos que decirles, Dios, enséñame, muéstrame tus caminos, camina conmigo, como decía, ¿no? Quiero habitar en tu misericordia, no porque yo lo merezca, en tu misericordia, que es lo mejor que me puede pasar en la vida, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Bueno, pero no quiero caminar únicamente en tus caminos, quiero que tú camines con mis caminos, en tus caminos, que son mis caminos, porque no quiero caminar en mis propios caminos, porque te recuerdo que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Necesitamos de Dios y de su palabra para ir por el lugar y con los pasos correctos. Bueno, sabes, no solo esto, no se trata únicamente de conocer la palabra de Dios, caminar con Dios, convivir con Dios. De hecho, en Apocalipsis Él dice, quiero cenar contigo, quiero comer contigo, ábreme la puerta, date la oportunidad, porque somos nosotros que nos damos la oportunidad de convivir con Dios. Y sabes, como David no quiere caminar solo, espero que tú y yo no queramos caminar solo con nuestras propias leyes, con nuestras propias normas, incluso con nuestra forma de interpretar la palabra de Dios. Necesitamos de Dios, de su Espíritu Santo. Y tú y yo jamás deberemos de caminar por nuestra propia cuenta ni solos. Debemos de caminar con Dios como nuestra guía. Debemos de tener su presencia, siempre sentirla, amarla, buscarla, desearla, anhelarla y por supuesto agradecerla, porque es por gracia todo esto, porque Dios es bueno siempre, es fiel siempre. Entonces habitemos en Él, conocemos su gracia, su misericordia. Oigan, aprovechemos todas las cosas que Dios nos ofrece. Por eso es gracia, porque es gratuita. Para todo el que se reconoce pecador y reconoce que necesita caminar con Él y necesita su palabra. Y espero que ese seamos tú y yo. Y es una manera también de habitar con Dios. Pero para eso tenemos que ser mansos y humildes, como lo fue el Maestro, como lo fue Jesús, que Él no únicamente lo enseñó, lo modeló, lo vivió. Aprendamos y seamos mansos y humildes de corazón. Vivamos dando testimonio de que conocemos a Dios. Te recuerdo que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Conozcamos más de Dios, experimentemos más de Dios, vivamos más la palabra de Dios que viene un poco más adelante, la necesidad del testimonio. Y de esto nos habla este siguiente punto, este tercer punto. Habitemos en consecuencia de nuestra intensidad, nuestra consistencia, fe y testimonio. Espero no decirte muchas cosas, o sea, sí decirte muchas cosas, pero que te acuerdes, porque la consistencia es la manera repetitiva como hacemos las cosas. O sea, es decir, si tú buscas a Dios una vez al año, no, cada año nuevo me voy a acordar de Dios, porque me tiene que ayudar a bajar de peso, a leer, a conseguir un mejor trabajo, a viajar. No, 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 no. Acerquémonos a Dios siempre, cuando tenemos necesidad, cuando tenemos éxito, cuando tenemos carencias, en todos los sentidos. Y con intensidad, oye, no un ratito, de calidad, un tiempo de calidad, vida de calidad con Dios, usando la fe, creciendo la fe y viviendo lo que Dios nos está enseñando. Porque, oye, si le amamos con intensidad, estamos constantemente con Él, se tiene que notar en nuestra manera de hablar, de amar, de perdonar, es decir, de vivir. Acompáñame, estamos en el Salmo 25, verso 11 al verso 22. Pon atención, esa es la última parte, el cierre de este Salmo, y podríamos decir que es también como el desafío. Acompáñame a leer.
Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará el bienestar y su descendencia heredará la tierra. Te recuerdo que heredar la tierra, además de que es una herencia, una bendición que se puede dar de los padres a los hijos, estamos hablando de un pueblo que no tenía donde habitar y que Dios les dio una tierra nueva, una tierra donde habitar, un lugar donde vivir, que también, ¿sabes una cosa? Dios sigue ofreciendo eso. El Señor Jesús fue a preparar morada para ti y para mí, y ¿sabes qué? Hará las cosas nuevas, hará las cosas buenas. Es un lugar donde vamos a habitar, donde vamos a vivir, donde vamos a ser casa. Y esto es en Dios, en la habitar en Dios. Sigo leyendo verso 14. Ahorita vamos a explicar un poco más a fondo esto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, es decir, con los que le respetan, con los que le admiran, con los que tienen una buena relación con él. Sigo leyendo. Y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Nuevamente su vista, su dirección, su objetivo está en Dios. Así empezó el Salmo, ¿recuerdas? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Sigo leyendo, verso 15, parte segunda. Porque Él sacará mis pies de la red. Dios sacará los pies de la red. Esto quiere decir que hay trampas donde te quieren atrapar, hay trampas donde tú mismo puedes caer, hay lugares donde podemos estar en error, pero Dios nos saca del peligro, nos saca de la trampa y nos guía, decía en los versos anteriores. Mírame y ten misericordia. Está platicando David con Dios, está pidiendo lo que necesita y lo que tú y yo necesitamos, gracia, misericordia, porque estoy solo y afligido. Te vamos a profundizar sobre este final del verso 16. Las angustias de mi corazón, verso 17, se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción, mira mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redímeme, oh Dios, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Aquí David ya no está al final orando por él mismo, sino por todo un pueblo, por todo el país. Bueno, está hablando ahora sí que por mí, por todos mis amigos, mis compañeros. ¿Sabes qué bonito es cuando platicamos con Dios? Acabamos pidiendo por todos los demás. Qué importante es cuidar, hacer lo correcto. Bueno, en estos tiempos estamos más educados, hay más tecnología, hay más ciencia y podemos pensar en que tú y yo tenemos que cuidar lo que comemos, cómo lo comemos, en el momento en el que descansamos ciertas horas son mejores, que nuestro cuerpo tiene que descansar mejor. De hecho, hasta se mide el REM en el sueño. Sabemos que es bueno ejercitarse, crear músculo en todo el tiempo de nuestra vida, pero después de los 40, cuando los músculos se disminuyen, sabes que es necesario estimular el músculo y hacerlo crecer o que no crezca por lo menos, estar fuertes y por supuesto, lo más importante, cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual es lo más importante, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto tiene que ver absolutamente con una relación íntegra con Dios. Dios nos enseña a todas estas cosas que estamos hablando de que ahora la modernidad nos quieren enseñar a cuidarnos. Dios nos la enseña hasta lo que tenemos que comer, lo que es mejor comer, lo que es bueno hacer ejercicio, pero es mejor pues tener misericordia, ver por los pobres, ayudar, porque oye, sabes, digo, está bien cuidar nuestro corazón físico, ¿no? Pero ¿y la parte interna? Y nuestra relación con Dios, y nuestra relación, porque por supuesto, el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. O sea, si tenemos una buena relación con Dios, amamos a Dios, amamos al prójimo, ¿sabes una cosa? Ya hicimos más del 50%, o sea, ya vamos bien y de ahí vamos a hacer cosas buenas, porque estamos enfocados en Dios. Normalmente estos salmos son oraciones cantadas, decíamos desde el principio, y a veces se recalcan algunas cosas que necesitamos, ¿no? Ayuda, misericordia, gracia, perdón, como es este salmo, pero es parte, la misericordia es parte de la característica de Dios, la gracia es parte de su característica, el amor es parte del podemos decir el H, bueno, no sé si por supuesto Dios no tiene moléculas, ¿verdad? Pero es parte integral de Dios. Bueno, no sabemos muchas cosas, ¿no? Pero
es que iba a decir del ADN de Dios, ¿no? Por decir parte de su naturaleza, ¿no? Pero es que Dios es amor. De hecho, Juan así lo describe. Dios es amor, literalmente. Y es por eso que dice, por amor a su nombre. No porque soy muy bueno, porque soy muy inteligente, porque soy muy valiente, porque vencí a un gigante. No porque... No, 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 no. O sea, no es que yo sea obediente con su ley, que no es malo obedecer su ley. No es malo ser misericordioso con la gente, ayudar, perdonar. No es bueno, es características de que yo me relaciono con Dios. Pero no por eso son las cosas. Es por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios. Y a eso se está refiriendo el autor, David. Y allá nos lleva toda la escritura, porque toda la escritura señala a Dios. De hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla acerca de Dios y nos habla acerca de Jesús. Todas las cosas señalan a Jesús. Bueno, ¿sabes? Sin importar el tiempo que tenemos de conocer a Dios, tú y yo somos pecadores y seguimos siendo pecadores. La única diferencia es que al conocer a Dios hemos sido perdonados. Si sabemos acerca de que alguien murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, que al tercer día resucitó, seguimos siendo pecadores, pero ya somos pecadores perdonados. Pero ya podemos decidir entre el bien y el mal que gobierna en nosotros. Pero seguimos necesitando a Dios, seguimos necesitando que nos muestre sus caminos, su gracia. Tenemos que enfocarnos en Él y no en nosotros, porque si nos enfocamos en nosotros estamos perdidos. Y hasta allá nos lleva este salmo. Habitar en Dios, una forma de habitar integralmente. Y Dios es la respuesta de todo y en todo. ¿Sabes? Tal vez en ocasiones podemos ser atacados y juzgados injustamente, porque nos ha pasado y nos va a pasar. Podemos ser juzgados injustamente, podemos ser maltratados, pueden hablar mal de nosotros, pero sabes, todos somos pecadores, a todos necesitamos el perdón de Dios y tenemos que partir de ahí. No merecemos nada, no merecemos nada. La paga del pecado es muerte. O sea, tú y yo merecemos pues morir, pero en Dios cambian las cosas y ahí cambia nuestra perspectiva, porque hablamos con humildad a Dios como siendo lo que somos, pecadores, somos, como siendo lo que somos, no merecedores de absolutamente nada, por más buenos que nos creamos, por más ayudadores que seamos, por más serviciales que seamos, no importa lo que hagas, lo que te dedicas, sabes, no es por ti, no es por mí, es por el amor de Dios, por su gracia, por su misericordia. Y asimismo, en ese libre albedrío que Dios nos da, tú y yo seguimos siendo tentados y podemos errar, podemos fallar al blanco, podemos equivocarnos, porque este libre albedrío nos llama a tomar decisiones por nuestra propia persona. Pero el asunto, ¿estamos tomando decisiones solos o estamos tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios? Porque ahí cambia ya la decisión. Bueno, si tú y yo decidimos vivir bajo nuestro albedrío, bajo nuestros propios parámetros, perdóname que te lo diga, ya chafiamos, ya nos equivocamos, vamos a seguir tropezando y con la misma piedra, decía aquella vieja canción. Pero si lo usamos para bien, va a ser para bendición. Es decir, nuestro libre albedrío, si lo tomamos en la sabiduría que viene de lo alto, si involucramos a Dios en nuestras decisiones, si podemos pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Evaluarlo sinceramente bajo las escrituras, oye, va a ser de bendición. Pero también, si no lo hacemos, va a ser un propio castigo, nuestro libre albedrío, porque vamos a experimentar la consecuencia de nuestros errores, de nuestras fallas. Según la sabiduría de nuestras decisiones, va a ser el resultado de este libre albedrío que todos tenemos. Bueno, David se siente atorado en el problema, angustiado, afligido, perseguido, y le han venido tal vez problemas sobre problemas, como tal vez decíamos, nos podemos identificar, porque tal vez te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Y por eso dice, mi aflicción ha aumentado, mis enemigos han aumentado. Se siente tal vez atorado en el problema, tal vez se siente solo, como tal vez tú y yo lo hemos sentido. Tal vez cualquier ser humano lo ha sentido. Nos sentimos que alguien nos ayude, que nos han abandonado, que nos han traicionado. Sentimos que a veces no nos escucha Dios, que Dios siempre nos escucha, siempre. Bueno, es algo intenso lo que está pasando a David, pero tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios, a habitar con Dios. A esto nos lleva este salmo, a habitar con Dios, a regresar al principio. ¿Te acuerdas cómo empezó este salmo? En ti, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Bueno, así tiene que acabar y así tiene que empezar y terminar nuestra vida, aunque a veces tengamos problemas, circunstancias difíciles, aunque a veces dudemos, aunque a veces flaqueemos en nuestro cuerpo, nos cansemos e incluso en nuestra manera de creer y de operar como hijos de Dios.
Dios nos quiere dar una oportunidad de regresar a Él, de ser fuertes en Él, de depender de Él, de acogernos a su gracia, a su misericordia, a su amor y por supuesto de seguir reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de Dios y que necesitamos de su perdón. Y por supuesto, conociendo su perdón, aprendemos a perdonar. Qué hermoso es que podamos perdonar. Bueno, pues vayamos hacia Dios, seamos intensos con Él, constantes. Dejemos que Él intensifique nuestra fe, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero también debemos de pedirle a Dios más fe, como le hicieron los discípulos, porque tú y yo necesitamos más de Dios en nuestra vida. Necesitamos más fe, atizar nuestra alma con la presencia de Dios. Y vivamos en humildad para reconocer nuestras fallas, nuestros errores, que no merecemos nada. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? Únicamente con un corazón humilde y contrito lo podemos reconocer. Obediencia a su palabra, reconociendo su gracia y su misericordia, viviendo bajo sus estatutos, que esto quiere decir obediencia. Su gran amor es un lugar donde tú y yo podemos habitar. Yo no sé, tú te imagines estar con Dios o te imagines pues el lugar a donde Dios nos va a llevar cuando muramos, cuando estemos con Él. Podemos imaginarnos calles de oro, lugares de cristal, cosas hermosas, pero lo más hermoso de todo es la presencia de Dios, es habitar en Dios. Y eso lo podemos hacer aquí aquí en la tierra como en el cielo. Aprovechémoslo, aprovechémoslo. Me estaba acordando de una ilustración que les platiqué el domingo en la predicación y les decía, es ilustración, por supuesto, es ilustración, repito. Dos amigos que se querían mucho y le decía el uno al otro, ¿sabes qué? ¿Qué cosas habrán en el cielo? Espero que haya fútbol. Y dijeron, vamos a hacer un pacto tú y yo. El primero que se muera va a venir a avisarle aquí en la tierra y al otro si hay fútbol o no. Y dijo, órale, va, hicieron el pacto y de repente se murió uno de ellos y a las pocas semanas va y despierta al amigo y le dice, no te espantes, soy yo, nada más vengo a cumplir con parte del pacto que hicimos tú y yo y sabes que te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que en el cielo sí va a haber fútbol. ¡Wow! Y el amigo se pone contento. Y si, ¿cuál es la mala? Que estás alineado en el partido de mañana, ¿no? O sea, sé que iba a morir y pues iba a jugar en el cielo. Bueno, me acordé de eso y es por eso que decíamos, oye, ¿sabes qué? El habitar con Dios se puede evitar, por supuesto, ver plenitud cuando estemos en la presencia de Dios al 100%, pero también podemos habitar con Dios y en Dios aquí en la tierra. Y este salmo nos guía a hacerlo. Espero que tú y yo aprendamos, querramos, anhelemos habitar con Dios, descansar en Dios, pedirle perdón y pedirle protección en todos los sentidos porque lo necesitamos. Nuestro corazón necesita protección, nuestra economía necesita protección, nuestra familia necesita protección, nuestro mundo y más con estas ideologías que están sucediendo y quieren convencer a mucha gente con su manera de pensar, de no valorar la familia, muchas cosas, la varonilidad, muchas cosas que hay, el matrimonio, ¿sabes? Corre peligro, necesitamos protección de Dios. Hagamos lo que nos toca, dependamos de Dios, habitemos con Él y por supuesto seamos luz y sal en este mundo. A eso se refería con dar testimonio de conocer a Dios y de obedecer a Dios. Su incomparable gracia y presencia en nuestra vida es parte de que tú y yo habitemos en Él. Hagámoslo y gocemos de su perdón y su protección. Pongamos esto en práctica. Espero verte pronto. La siguiente semana estudiaremos el Salmo 26 y por supuesto seguimos estudiando los días domingo hechos de los apóstoles. Estás cordialmente invitado. También hablamos todos los días. Tenemos devocionales de proverbios. Estás cordialmente invitado. Si no los recibes, apúntanos por ahí por el Messenger o por un correo, lo que sea, un WhatsApp que quiere recibir esos devocionales o reflexiones de los libros de proverbios y todos los días antes de las 7 de la mañana, primero Dios, los vas a recibir. También tenemos curso para matrimonios, curso para padres, tenemos muchas cosas. De hecho, vamos a empezar este sábado con un curso para bautizos. ¿Quieres saber qué es el bautismo? ¿Cómo se bautizó Jesús? ¿Cuál es el bautismo bíblico? Vamos a hablar acerca de ella. Entonces, están cordialmente invitados a las actividades. Nada más comuníquense con nosotros. Nada se cobra aquí, nada se cobra. Estamos abriendo una casa de oración, un lugar, un templo, donde nos podemos reunir como comunidad de fe. Y han ido la comunidad de allá donde estamos en Guadalajara, enfrente de Plaza del Sol, y dicen que aquí cobran por talleres para niños. No se cobra absolutamente nada. Damos de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces están todos cordialmente invitados. También damos consejería, no se cobra absolutamente nada. Y por supuesto, nuestro único compromiso es con Dios.
y hasta hacia allá queremos guiarnos y solamente para Él trabajamos y de Él dependemos. Así es que, pues cordialmente invitados a todas las transmisiones, actividades que tenemos, por supuesto, en donde tú veas esta explicación o este estudio de este salmo, ahí mismo puedes buscar y puedes buscar más actividades. Pues que Dios te bendiga. Si tienes alguna circunstancia de oración, por favor escríbela y estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga y espero verte pronto. Ora a Dios, busca a Dios y dice la Escritura, cuando esto pasa, vamos a crecer en gracia y en verdad. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.